que sería interesante mi aportación desde otra disciplina al enfoque de la ciudad, ¿no? Es verdad que con mi trayectoria de arquitecto, ya más de 25 años y urbanista, siempre me ha interesado el tema de la espiritualidad y la arquitectura, cómo desde nuestra faceta como profesionales podemos aportar al campo de la espiritualidad, ¿no? Incluso al crecimiento de las comunidades y de los individuos. En este sentido, el tema de la conferencia, el reto arquitectónico ante un mundo urbanizado, es un tema complejo, contradictorio, que de lo que trato de explicaros en esta hora apenas que tenemos, pues es dar los aspectos que yo considero más importantes y que van a configurar la morfología y el futuro que se nos avecina en el mundo, ¿no? A modo de introducción, primero quería hablar del aspecto de la superpoblación. Como sabéis, vivimos en un mundo superpoblado. En 1800 éramos 1 millón de habitantes, 1.000 millones de habitantes, y en el año 2000 somos 6.000 millones. Precisamente ya hemos superado los 7.000 millones de habitantes, ¿no? Lo más interesante de las predicciones futuras es que precisamente la población mundial no se va a estabilizar en todo el siglo XXI, seguirá creciendo y por encima de las estadísticas. Se llegará a final del siglo XXI precisamente a 11 millones de habitantes, 2 millones más de lo que se suponía. El crecimiento mayor estará precisamente en los países menos desarrollados, que en el año 2050 tendrán una población de 8.500 habitantes, 8.500 millones de habitantes. Este crecimiento será sobre todo en África, donde se cuatriplicará la población, de 1.000 millones de habitantes a 4.000. Asia llegará a crecer en torno a los 5.000 millones y el resto de continentes, como África, Europa, llegarán en torno a los 1.000 millones. Y el otro aspecto que quería comentar a modo de introducción sobre el tema de las ciudades es las migraciones futuras y en las que nos encontramos, ¿no? Las migraciones es un fenómeno muy complejo y está afectado por multitud de condicionantes, desde políticos, económicos, catástrofes naturales y, sobre todo y últimamente, desgraciadamente, las guerras. El Banco Mundial ya predice que el 90% del crecimiento de la población en países en desarrollo tiene lugar en las ciudades. Es un fenómeno que no para de crecer. El crecimiento del campo a la ciudad, como sabéis, se inició con la revolución industrial en el siglo XVIII y desde entonces no ha parado de crecer. Pero bueno, dentro de estos datos importantes, pues saber que, por ejemplo, la población mundial actualmente vive el 50% en el campo, el 50% en la ciudad. Y simplemente en 35 años, es decir, en el 2050, se llegará a que el 75% de la población vivirá en la ciudad. Actualmente viven en el mundo 1.000 millones de personas, subsisten con menos de $2 al día. Es decir, gente en extrema pobreza. De ellos, 750.000 personas viven en áreas urbanas. Por tanto, el problema de las ciudades y el reto futuro se encuentra sobre todo en las ciudades del tercer mundo. Ciudades como Sao Paulo, México, Calcuta, son las ciudades que se presentan ante un reto, sin lugar a duda. Y luego, por otro lado, tenemos el éxodo motivado por las guerras. Efectivamente, estamos viviendo la mayor crisis migratoria de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis sin precedentes. Según los datos de ACNUR, 400.000 personas atravesarán la frontera para poder situarse en alguna ciudad de Europa durante el año 2015. Y en el 2016 esta cifra ascenderá hasta los 4.800 personas. Es decir, que unas 900.000 personas necesitarán encontrar un hogar en alguna de las ciudades europeas. Por eso, hay 3 aspectos fundamentales que van a configurar las ciudades del futuro.
será el tema del agua, el tema del cambio climático y el tema de las migraciones. En este sentido, esto nos sirve de introducción a lo que va a ser ya el cuerpo de la conferencia, ¿no? Lo he estructurado en 3 apartados, que lo podéis seguir en el guión, y en él me he atrevido a introducir algunos de los proyectos en los que hemos podido participar, que pueden arrojar luz y, sobre todo, reflexión a los temas que estamos tratando, ¿no? Y así como también ejemplos de ciudades en el resto del mundo, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, que nos pueden también ayudar a esta reflexión. Estos 3 apartados serían: el primero, el agua, lo que tiene que ver con la ecología, el cambio climático. El segundo sería más el espacio público, el espacio de relación dentro de la ciudad. Y luego el de los nuevos asentamientos urbanos, ¿no? Cómo acoger a las ingentes masas de inmigrantes, ¿no? Yo creo que estos 3 aspectos son los fundamentales y son en los que se juega no solo el futuro de las ciudades, sino el futuro de la humanidad, ¿no? Bueno, con relación al agua, como sabéis, es uno de los recursos más importantes. De hecho, para los países en vías de desarrollo está considerado como el oro, ¿no? Actualmente hay en el mundo, según los datos de Naciones Unidas, 860 millones de personas que no tienen agua potable. De ellas, el 40% se encuentra en África. Para el 2050, 1/3 de la población del mundo vivirá en los países con una gran escasez de agua potable, ¿no? La ONU predice que hay un 55% de aumento en la demanda de agua, es decir, apenas en 35 años. Y precisamente el agua será uno de los motivos y una de las causas de las futuras guerras. Según los últimos estudios que ha dado a luz el Pentágono, sostienen que en la actualidad la guerra en Siria es consecuencia en gran parte de la extrema sequía que sufrió el país hace ya más de 6 años y de forma continua. Es decir, las catástrofes naturales son fuentes de conflicto, ya que se produce la reducción de los recursos. En este sentido, está íntimamente relacionado con el agua la ecología. Y por eso quería hacer mención especial a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, donde nos hace una llamada apremiante no solo a la conciencia individual de cada uno, a asumir comportamientos más responsables que tienen que ver con el medio ambiente, sino sobre todo una llamada a los países ricos, los que precisamente más contaminan, y sobre todo a los gobiernos y a las instituciones internacionales para que adopten medidas y compromisos de acuerdo a frenar el cambio climático. Precisamente el Papa quiso lanzar la encíclica justo antes de la gran conferencia del clima, que, como sabéis, se va a celebrar próximamente en París, como una forma de alertar ante esta situación que es apremiante, ¿no? Y respecto al tema de las ciudades, el Papa precisamente hace una crítica a las ciudades actuales, donde quiere dejar muy claro que el urbanismo actual no sirve, hay que crear nuevas fórmulas, porque lo único que hace es segregar a los ricos en barrios con todas las comodidades, con todas las infraestructuras, frente a los barrios de los pobres que viven en chabolas hacinados, ¿no? Diríamos que esta es la imagen que más podría reflejar, pero esta imagen la vemos en todas las ciudades del tercer mundo, ¿no? Y así llegamos a la cumbre del clima del 2015, que, como sabéis, tras los atentados de París, pues se ha puesto en tela de juicio el que se pudiese realizar. Precisamente es una cumbre muy importante porque tiene que servir para que los gobiernos se comprometan, no solo que haya consenso a nivel internacional, sino que se comprometan verdaderamente en el objetivo de conseguir durante el siglo XXI reducir al menos la temperatura del planeta 2 grados. Esto afecta fundamentalmente a cómo se viven las ciudades, ¿no? Por eso los gobiernos hablan, las ciudades actúan. Es decir, se repite el mismo patrón a nivel mundial. Siempre se producen grandes cumbres, hay grandes acuerdos, luego a la hora de la verdad
es difícil de que se lleven a cabo. Todos recordáis el 0,7% de ayuda comprometida al desarrollo y únicamente lo cumplen 2 países. Pero no cabe duda de que los ciudadanos pueden actuar precisamente a través de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos están más cerca de las necesidades reales de los individuos, tocan más la realidad, ¿no? Y eso hace que se puedan llevar actuaciones concretas. Y bueno, dentro de este panorama desalentador, sobre todo crítico, puesto que nos jugamos el futuro de la humanidad y, por tanto, la morfología de las próximas ciudades, hay ejemplos donde la utopía es posible y la tenemos aquí cerca. No solo la utopía, sino que es posible que haya ciudades mucho más sostenibles, ¿no? Y os vengo a presentar, en este caso, la ciudad de Copenhague. Capital verde europea en el 2015 y la capital más sostenible del planeta. Copenhague está viviendo una auténtica revolución industrial con la transformación de sus barrios para hacer la ciudad en el 2025 con 0 emisión de gases CO2 y contaminantes. Es un reto que no ha sido de hace pocos años. Ellos iniciaron el gran reto de transformar la ciudad desde los años 70 con la famosa crisis del petróleo. En primer lugar, el país contempló la creación del Ministerio de Medio Ambiente, cosa que hasta entonces nunca se había visto, ¿no? Y en ese sentido, Copenhague, como capital de este país, ya en el año 73 adoptó verdaderas medidas para respetar el medio ambiente. Así fue la utilización de la bicicleta, la cual lo utilizan ya actualmente el 63% de la población de Copenhague. Pero sobre todo también está realizando una serie de transformaciones en sus barrios ante la posibilidad de catástrofes naturales. Y este es el caso de este barrio, donde está perfectamente preparado para poder asumir grandes inundaciones, puesto que está construido con una tecnología especial que hace que sus pavimentos puedan absorber grandes cantidades de agua, ¿no? Debajo hay unos grandes contenedores o depósitos para almacenar todo este agua. Todo esto se produjo porque hace 2 años Copenhague y Dinamarca sufrieron unas inundaciones inusitadas que hizo alertarles ante la inminencia de que se tenían que poner a trabajar en este sentido, ¿no? Luego hay un aspecto muy importante en la ciudad de Copenhague, es que se favorece todo lo que es la plantación en las azoteas, esa relación con la naturaleza, y las comunidades de vecinos se organizan para plantar sus propios huertos en las azoteas, no solo de sus edificios, sino de edificios de oficinas que se ceden esos espacios para que la gente pueda plantarlo. Y luego Dinamarca, como sabéis, es uno de los países donde ha apostado desde siempre por las renovables. De hecho, la energía eólica actualmente supone el 33% de la producción de energía en el país y se espera que para el 2020, es decir, apenas 5 años, sea del 50%. Sin embargo, Copenhague es posible esta utopía porque es, en primer lugar, una ciudad pequeña, 700.000 habitantes, el cinturón de Copenhague son 2 millones de habitantes y el país son 6 millones de habitantes, 5.600 para ser exactos. Es una ciudad plana que posibilita el que se pueda utilizar la bicicleta, prácticamente todo el centro está peatonalizado, tiene un sistema de calefacción central a nivel ciudad que es altamente eficiente desde el punto de vista energético porque consigue reducir las emisiones de CO2. Y, sobre todo, es la capital de un país rico, que eso es lo que hace que, en parte, muchas de sus actuaciones. Pero otro aspecto muy importante es que es el segundo país de Europa que más invierte en educación. Y yo creo que en este sentido está íntimamente relacionado, ¿no? Pero hay un aspecto fundamental de los ciudadanos de Copenhague, y yo creo que es lo que tenemos que saber apreciar, y es su idealismo. Es el idealismo que ya nació en los años 70, que lo llevan como bandera suya para hacer posible el cambio de formas de vida, ¿no? Porque en Copenhague, cuando alguien monta en bicicleta, no es solo el desplazarse, es un acto simbólico que lleva al compañero a solidarizarse con este cambio, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante que deberíamos aprender y que se pudiese
a exportar a otras ciudades. Y ya más cerca de nosotros os vengo a presentar un proyecto muy interesante a nivel medioambiental, lo que tiene que ver con esta forma de frenar el cambio climático y el introducir la naturaleza en las ciudades, ¿no? Se trata del Madrid-Río, que alguno de vosotros supongo que habréis tenido oportunidad de conocerlo. Yo creo que ha sido un proyecto de los más importantes acometido en Madrid en los últimos años. Realmente fue una operación urbanística como no se había llevado hasta entonces. Supuso el soterramiento de la M30, como sabéis, es el cinturón que rodea Madrid, uno de los cinturones, y fue un proyecto realizado en torno a los años 2003 hasta el 2007, muy criticado desde el punto de vista político, pero no se tuvo una visión global, por eso hubo tantas polémicas. Bueno, supuso el soterramiento de 17 kilómetros de la M30, lo que permitió que se liberaran 150 hectáreas de terreno para uso y disfruto de los ciudadanos. Como veis, este es el aspecto hoy en día de Madrid-Río, un terreno que se ha ganado para los ciudadanos, un terreno verde que aminora sobre todo la temperatura de la zona, que ha conseguido recuperar el cauce del Manzanares, que hasta entonces no se tenía, y sobre todo que se ha aprovechado también para la recuperación de muchos equipamientos públicos que existían en la zona. Un antiguo mercado, recordaréis el mercado de Legazpi, que ahora ha pasado a ser un centro cultural puntero en Europa. Pero también la recuperación de un antiguo invernadero para jardín botánico o de otra serie de dotaciones de carácter deportivo, de restauración, etcétera, ¿no? Lo importante, y uniéndolo con la encíclica del Papa, precisamente este es un proyecto que no ha disgregado la ciudad, sino que lo ha cohesionado, porque era una brecha que existía entre el centro de Madrid, un barrio consolidado, histórico, con grandes infraestructuras, frente a la periferia, que eran barrios de clase media, donde la calidad de vida no cabe duda que era muchísimo más baja. Y de esta forma se ha conseguido que la ciudad sea más humana, sea sobre todo más solidaria y sean los propios ciudadanos los que puedan disfrutar de estos espacios, ¿no? Y los realmente beneficiarios del proyecto no son solo cualquier ciudadano de Madrid, sino la gente que viene a estos barrios, para los cuales ha cambiado cualitativamente la calidad de vida, ¿no? Esta es la famosa playa de Madrid, por si vais a preguntar allí. Bueno, y dentro de mi experiencia profesional, en este caso como urbanista, os vengo a presentar el parque que tuvimos la oportunidad de hacer en el año 95 en una ciudad periférica, Madrid. Es la ciudad de Leganés, situado al sur. En el año 95 se nos convocó a un concurso para diseñar un jardín dentro de la ciudad en una extensión de unos 30.000 metros cuadrados. Diríamos que era una zona muerta que no tenía ningún sentido, ¿no? Y nos planteamos también una forma de cicatrizar la ciudad, es decir, aquella brecha que existía entre este barrio que veis situado a la izquierda, barrio residencial. Leganés, sobre todo, es una ciudad dormitorio. La mayor parte de la población va a trabajar todos los días a Madrid, está situada a unos 15 kilómetros, y a la derecha se encuentra el Hospital Regional, ¿no? Entonces, existía esta zona muerta sin ningún sentido, que lo único que servía era para bandas, botellón, etcétera, ¿no? Y nos planteamos el crear introducir una trama, es decir, una retícula de calles que pudiesen unir tanto las calles de las viviendas con las del hospital, las del acceso, y luego unas calles en el otro sentido que nos introdujeran una serie de recorridos y de posibles alternativas, ¿no? de disfrute y de espacios abiertos para la contemplación, zonas más dinámicas para el juego, zonas de niños. Es decir, es una trama que nos da mucha riqueza de espacios para disfrute de los individuos, ¿no? Es verdad que introducíamos elementos de alarde tecnológico como estas fuentes
para refrescar el entorno, o esa pérgola metálica, ¿no? Y también quizás abusábamos de demasiadas superficies de césped. Hace unos días pasé a ver el parque, 20 años después, y me llevé una grata sorpresa, porque en primer lugar la naturaleza había colonizado la arquitectura. Y aunque esto para los arquitectos supone pues el reconocer que la arquitectura no prevalece y sí que la naturaleza es la que debe prevalecer, ¿no? Y luego, sobre todo, el comprobar cómo es un espacio que invita al descanso, a la relajación, al encuentro de los ciudadanos, que la naturaleza se está expresando en su propia dimensión. Como veis, estos plátanos emparrados ya adquieren un verdadero porte, con los paseos que actualmente estamos acostumbrados a ver en ciudades castellanas, y que permite aminorar muchísimo la temperatura durante el verano, ¿no? Una zona de frescor y de sombra. Y esto es lo más importante del parque, el conseguir que sea un espacio no solo que ambientalmente es mucho más beneficioso para la ciudad, sino sobre todo es un lugar de encuentro para la gente que lo disfruta. Y para mí, como arquitecto, pues ver que la zona de jardín infantil que diseñamos en origen se sigue manteniendo como tal, pues me llena de satisfacción el saber que bueno, el uso para el que se concibió el jardín no solo se ha mejorado, sino que se ha consolidado. Y sobre todo es que los ciudadanos lo han tomado como algo suyo. Y bueno, dentro de esta reflexión hacia el cambio climático, hacia el tema del agua, de cómo la naturaleza se introduce en las ciudades, yo creo que sería interesante plantear un simple ejemplo de cómo podría ser un parque del futuro, ¿no? Ante este horizonte bastante desesperanzador, sin embargo, hay apuestas muy interesantes sobre cómo construir un parque dentro de unos años, ¿no? Este proyecto, de hecho, está realizado para la ciudad de Las Vegas. Como sabéis, está situado en una zona desértica con grandes diferencias de temperatura, y el equipo de ingenieros y arquitectos se propuso concebir un parque aprovechando las nuevas tecnologías. Pero, sin embargo, se inspiraron en un concepto básico de la naturaleza. Todos sabemos, cuando paseamos por un bosque en verano, que donde más fresco se está es abajo, ¿no? Donde corre la brisa, porque el aire fresco tiende a caer a los estratos más bajos. Y esto es lo que se propusieron. Para ello diseñaron estos árboles tecnológicos, podríamos definirlo así, con los nuevos materiales que les permiten unas grandes estructuras de sombra, las cuales protegen las zonas inferiores del parque, que sí se dotan de las vegetaciones de la zona, tanto árboles como arbustos, ¿no? Las hojas de estos grandes árboles están completadas con paneles solares que lo que hacen es producir energía eléctrica que mueve unas turbinas, las cuales impulsan el aire frío hacia las capas inferiores, con lo cual se consigue aminorar la temperatura del jardín, que era lo que se pretendía, ¿no? La sostenibilidad de las ciudades es un tema crucial, es uno de los retos fundamentales y en el cual nos jugamos la supervivencia del mundo. Actualmente, el 70% del consumo mundial de energía se produce en las ciudades. Hay más de 46 megaciudades en todo el mundo, megaciudades cuando sobrepasan los 5 millones de habitantes, y de ellas 33 se encuentran en países en vías de desarrollo. Por eso, el reto de las ciudades del futuro será generar menos polución, es decir, conseguir las emisiones cero, como ya se lo ha planteado Copenhague, consumir menos energía, hacer edificios más eficientes y, por tanto, con menos demanda energética, y ser socialmente más responsables, es decir, evitar la segregación. Y con este panorama planteo el tema del segundo apartado de la conferencia, que sería el espacio público, que tiene mucho que ver también con lo que acabamos de ver de los parques y jardines, que se interrelacionan, ¿no? Hablando precisamente de Copenhague,
cuando inició su revolución urbanística de peatonalización del centro o de la utilización de la bicicleta, fue una ciudad que no se planificó a nivel de plan urbanístico, sino que se realizó por la propia demanda de los ciudadanos que fueron solicitando nuevos espacios, nuevos parques. Es verdad que luego vino el gran plan de desarrollo urbanístico, pero diríamos que esta forma de mandar los nuevos espacios fue de una forma pues natural, porque los espacios públicos son los que constituyen el alma de las ciudades. Aquí podéis ver la Plaza Mayor de Madrid, pero cualquier otra plaza de nuestras ciudades en España. Son los que dotan de esa característica singular que distingue unas ciudades de otras, ¿no? Según sea la calidad de esos espacios, será la calidad de la ciudad y de sus habitantes. Aquí, por contraposición, os traigo cualquiera de los barrios de favelas, de cualquier ciudad del tercer mundo, donde no hay espacio de relación, es un puro hacinamiento. Eso pues nos lo dice todo, ¿no? Son ciudades donde la relación es muy difícil y lo que se agudiza es la conflictividad, etcétera. En este sentido, hay multitud de actuaciones a nivel mundial para la mejora de los espacios públicos, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Simplemente os quiero traer dos ejemplos de actuaciones puntuales, pero que han cambiado significativamente estos espacios. En primer lugar, aquí en la ciudad de Londres, el London Bridge es una zona de tránsito de ejecutivos y gente que va a trabajar, donde no hay arbolado, una ciudad que por su climatología pues siempre tiene niebla y unas condiciones pues realmente bastante grises, ¿no? El colectivo de artistas que está actuando por distintas actuaciones, denominado Spark Your City, se planteó cómo el arte puede cambiar la calidad de ese espacio público. Introdujeron para ello un pavimento que, aparte de las características, sobre todo de antideslizamiento, con lo cual se ganó en el paseo en este sentido, luego, por otro lado, lo dotan de color, ¿no?, para hacer una ciudad más agradable, más lúdica y diríamos que más divertida. También en Nueva York, el High Line de Nueva York, las antiguas vías ferroviarias que se utilizaban simplemente para transporte de mercancías, llevaban muchos años abandonados. Y desde el año 2009 hasta el 2014, gracias a la demanda de los ciudadanos, se consiguieron ganar para espacios de esparcimiento, se ajardinaron, se creó un gran paseo peatonal y de bicicleta y, sobre todo, fueron espacios que recuperaron la calidad de la ciudad, ¿no? Son espacios de encuentro que hacen que esta ciudad pues sea mejor. Pero también tenemos actuaciones en los espacios públicos en países en vías de desarrollo. También aquí os traigo dos simples ejemplos. En este caso, en la ciudad de Río de Janeiro, un colectivo de artistas holandeses, junto con el ayuntamiento de la ciudad y, sobre todo, las asociaciones de ciudadanos, decidieron embellecer sus espacios y sus calles. Se denomina el proyecto Favela Painting. ¿Qué consiguieron? Sobre todo, crear una gran galería de arte, de forma que el arte es el que mejora cuantitativamente la calidad de los espacios públicos y de los ciudadanos. Porque no cabe duda que las infraestructuras son las que hacen una vida más fácil para los ciudadanos. No solamente el agua, la electricidad, el alcantarillado. También tiene el arte ese componente espiritual que nos conecta con otra realidad y que nos hace pues aspirar a ser personas mejores, ¿no? Este diríamos que sería también la idea del Favela Painting, pero llevada a una ciudad en México, en este caso la ciudad de Pachuca. Fue otro colectivo de artistas, pero que también implicados sobre todo con las asociaciones juveniles y, muy importante en este caso, con las maras, porque era un barrio muy conflictivo a nivel de droga y de delincuencia. Consiguieron hacer el mayor mural de la ciudad, de 20.000 metros cuadrados,
Pero lo más importante de este proyecto es que el arte ha servido para mejorar no solo las condiciones de vida de los habitantes, sino sobre todo es que redujo drásticamente la delincuencia, porque lo más importante fue que en él trabajaron maras que hasta entonces se oponían, pero por eso fue muy importante el trabajo de los agentes sociales. En este sentido, viene a colación precisamente la frase de Dostoyevsky que diría: el arte salvará al mundo, ¿no? La belleza salvará al mundo. Y dentro de mi experiencia profesional como arquitecto y intervenciones dentro del espacio público, os vengo a presentar un proyecto que tuve la oportunidad de hacer el año pasado junto a las torres del norte de Madrid, en la Castellana. Como sabéis, las torres han cambiado el perfil urbanístico, el skyline de Madrid. Es una zona eminentemente de oficinas, unas grandes aceras, un espacio hostil, inhóspito, podríamos hablar hasta del desierto de una ciudad, donde únicamente se desplaza la gente deprisa y corriendo para ir de unas oficinas a otras, ¿no? En este contexto me planteé el tema, de construir 2 pequeños pabellones a solicitud de una asociación. Me planteé la construcción de 2 pabellones, uno para restaurante y otro para cafetería. La inspiración viene de las tiendas de los nómadas del desierto. Incluso dentro de este ciclo precisamente de Evangelio viene muy a propósito, ¿no? Es un tema ya bíblico. En este caso son tiendas para refugiarse de la hostilidad de la ciudad, ¿no? Donde hasta ahora no había ningún servicio a nivel de peatones en las aceras. Es verdad que las torres disponen de toda clase de cafeterías, restaurantes, pero no había nada a nivel de aceras que hiciera ese espacio mucho más habitable, ¿no? Con lo cual, el planteamiento, pues como os digo, es de retomar el tema de las tiendas, pero en este caso en el desierto de la ciudad, ¿no? Y puesto que estamos en el siglo XXI, tenemos la gran ventaja de poder diseñar edificios más eficientes, más bellos y mucho más ventajosos, ¿no? Por eso los materiales utilizados son sobre todo el acero, que incluso la estructura puede desmontarse, y la denominada fachada textil. La fachada textil es como una piel que protege los edificios, como podéis ver aquí en la cubierta. Además nos sirve para poner la marca de cada edificio, pero sobre todo es que es una piel de altas prestaciones tecnológicas, está compuesta por fibra de vidrio y poliéster, como una malla, lo que permite reducir la incidencia solar sobre el edificio. Especialmente, además, como se trata de un color claro, en este caso el gris, pues consigue reducir la reflexión solar al 45%. Y luego estas pieles protegen unos prismas de vidrio, también desarrollados con la nueva tecnología, que son vidrios de baja emisividad térmica, vidrios de control solar, con lo que permite que en invierno sean vidrios que dejan entrar más la luz solar, la radiación solar, frente al verano, que precisamente lo reflejan más, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de poder contar hoy en día con los programas informáticos que nos hacen las animaciones para medirnos la eficiencia energética del edificio. Realmente las posibilidades hoy en día son enormes, ¿no? Y gracias a eso se pueden construir edificios cada vez más eficientes. Pero aparte de este componente, diríamos, tecnológico, estético, para mí, como arquitecto, lo más importante de este proyecto es que estos pabellones han ayudado a cambiar cualitativamente la calidad de este espacio, porque anteriormente, como os decía, pues era un espacio sobre todo hostil, de mucha prisa de recorrido, y para mí lo más importante fue descubrir cómo estos pabellones ahora los están utilizando personas que viven en los barrios periféricos, en los barrios colindantes, a la plaza. Es decir, lo han tomado como algo suyo. De hecho, pues yo he pasado tardes por ahí y están los padres en la cafetería y los niños están jugando en esta zona
de jardín infantil que también diseñamos, ¿no? Pues para mí, en este sentido, es una satisfacción el poder haber diseñado un espacio que ha cambiado cualitativamente, ¿no? De ser un espacio de tránsito ha pasado a ser un espacio más de reflexión, más de diálogo, de encuentro entre los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que quería reflejar en el aspecto, en el segundo apartado, sobre el espacio público de las ciudades, ¿no? Que es fundamental porque es realmente lo que dota de alma a las ciudades, ¿no? Según la calidad sean de nuestros espacios, será la calidad de nuestras ciudades. Bueno, y llegamos a la tercera parte del núcleo de la conferencia, que tiene que ver con los asentamientos urbanos. Tiene que ver también con lo que os introducía al principio sobre el tema de las migraciones. Como sabéis, actualmente el reto de Europa es el de poder acoger a 120.000 personas como consecuencia de la crisis de refugiados. España tiene comprometida en un principio 17.000 personas. Alemania es uno de los países que ha tomado, diríamos, la bandera en este sentido, para la acogida de ciudadanos. De hecho, se estima que tendrá que acoger en el transcurso de 5 años tendrá que construir 400.000 viviendas por año. Un auténtico reto que se avecina para los nuevos barrios. Pero lo importante de estos planteamientos urbanísticos es que tienen que trascender el propio componente arquitectónico y de resolución de puro planteamiento, ¿no?, urbanístico de ciudad y de creación de nuevos barrios. Tienen que conseguir crear cohesión social, es decir, no se pueden convertir en espacios bonitos o más o menos que cumplan la función. Tienen que ser posible la realidad de unión entre las distintas sociedades, ¿no?, entre los inmigrantes que vienen en esta acogida, ¿no?, que tienen que tener las nuevas ciudades. Es verdad que hay ejemplos del pasado que se han conseguido. Todos recordaréis la Guerra de los Balcanes, a principios de los años 90, donde fue posible esta realidad, ya que se acogieron a 400.000 refugiados bosnios y hoy en día están perfectamente integrados en la sociedad alemana, ¿no? Por eso, uno de los retos más importantes que se avecinan a las ciudades del futuro es el de cómo dar acogida a estas personas, ¿no? Y dentro de mi experiencia también como arquitecto y urbanista, como os ha comentado antes Jesús, pues tuvimos la oportunidad de realizar el diseño de una nueva ciudad para 500.000 habitantes. Realmente fue un concurso internacional que para nosotros supuso pues una gran cantidad de trabajo, pero estamos realmente muy orgullosos de haber podido participar en el mismo y de incluso haberlo ganado. Baotou es una ciudad al noroeste de China, en la región de Mongolia Interior. Es una ciudad altamente contaminada, de las más contaminadas del país, que además tiene una fuerte emigración del campo a la ciudad como consecuencia de todas las factorías metalúrgicas y empresas que se han ido construyendo en los últimos años, ¿no? Pero a finales de los años 90 sufrió un gran terremoto y gran parte de la ciudad, especialmente el distrito de Benlian, quedó derribado. Lo curioso es que en este terremoto únicamente quedaron en pie los 11 templos de distintas religiones. En el año 2009, el Ayuntamiento de Baotou, junto con un consorcio de promotores chinos, lanzaron un concurso internacional para el diseño de esta nueva ciudad. Imaginaros para nosotros lo que supone para un arquitecto poder diseñar una ciudad de nueva planta, al estilo de como hiciera Le Corbusier en Chandigarh en los años 50 o Niemeyer en la ciudad de Brasilia, ¿no? Fue una oportunidad de oro, de trabajo intensísimo, meses enteros para poder presentar la nueva propuesta. Esta nueva propuesta concebimos una serie de vías principales y secundarias que conectaran los distintos templos que habían quedado, como os decía, en pie dentro de la ciudad, ¿no?
Lo curioso es que en el diseño y en la forma del master plan, es decir, el plano maestro que va a permitir el desarrollo urbanístico de cada barrio, la forma que daba, como podéis comprobar, es la de un pez. Nuestra sorpresa fue comprobar que precisamente el pez es uno de los animales sagrados dentro de la mitología china. Y esto no sabemos si en parte, pero creemos que sí, fue uno de los componentes muy importantes para conseguir ser el equipo ganador. Dentro de este planteamiento urbanístico, aquí podéis ver la escala de la ciudad, realmente enorme. Planteábamos 3 zonas o 3 barrios de distinta densidad de población. Un primer sector de más baja densidad, donde nos inspirábamos en la vivienda tradicional china, pero adaptándola sobre todo con los nuevos materiales y introduciendo el elemento vegetal, los árboles, no solo en el patio, sino en las calles colindantes, porque creemos que había que hacer una auténtica política medioambiental con la dotación de nuevos jardines y parques, y sobre todo que cada individuo y cada ciudadano valorase el tema de tener un árbol en su casa. Luego un segundo sector constituido por manzanas abiertas, donde también incidíamos en el tema del ajardinamiento, planteando las azoteas para disfrute de los ciudadanos como espacios verdes y de relación. Y un tercer sector de una densidad más alta, con bloques abiertos, separados entre sí, y que nos permitía también la dotación de equipamiento comercial y otro tipo de usos, no solamente el puramente residencial. Posteriormente, se paralizó el tema de la realización de los distintos proyectos ejecutivos, y finalmente la construcción de parte de esta ciudad fue desarrollada por equipos locales. Es verdad que para nosotros la gran satisfacción hubiese sido poder construir esta ciudad de nueva planta, o al menos alguna de las zonas, pero no pudo ser así. Sin embargo, tenemos la satisfacción de haber podido diseñar una ciudad en el siglo XXI, y que lleve nuestra impronta. Y ahora os vengo a presentar otro proyecto que sí se llevó a cabo y tiene que ver más con el componente de cooperación internacional, pero diríamos que es un proyecto modélico a nivel de asentamiento urbanístico. Se trata de Villamadrid, una ciudad para 930 familias, es decir, se construyeron 930 viviendas. Los beneficiarios fueron aproximadamente unas 5.000 personas. La capital, Asunción, en el año 81 sufrió unas grandes crecidas de su río, y toda la población que vivía en los márgenes, en unas condiciones inhumanas, tuvo que ser realojada a nuevos barrios. En este planteamiento urbanístico se construyó esta nueva ciudad en el distrito de Limpio, a 25 kilómetros de la capital, que supone la creación de una nueva ciudad de nueva planta, pero no solo la construcción de viviendas, sino también la dotación de equipamientos sociales, es decir, guardería, la escuela, que además tuvo que ser ampliada porque enseguida se llenó de niños, la capilla, o la iglesia, mejor dicho, el salón de actos, etc. Y 3 fueron los agentes que hicieron posible que esta ciudad se pudiera construir, y fuese una realidad, y de hecho fuese un modelo. En primer lugar, el gobierno local implicado, no solo a través del municipio de la ciudad. Aquí podéis ver las distintas fases que se construyeron en unos 5 años. Como os decía, el municipio que se implicó, y el Consejo Nacional de la Vivienda, es decir, el Ministerio de la Vivienda, a través de la aportación de técnicos para la planificación urbanística, y el municipio, que fue el que donó los terrenos. Pero también aportaron todo lo que supuso los equipamientos, las infraestructuras urbanísticas, es decir, el alumbrado, alcantarillado, las acometidas de agua, el asfaltado, y un aspecto muy importante fue el crear una nueva línea de autobuses que conectara la nueva ciudad
con el casco de Asunción, ya que la mayoría de la población beneficiaria trabajaba en la capital. El segundo agente de este proyecto fue el socio local, en este caso la Congregación de los Salesianos de Paraguay, como sabéis, misioneros con gran experiencia de trabajo en la promoción social y educativa de la población más desfavorecida. Lo interesante de los salesianos es que ya llevaban trabajando desde el año 83, las riadas fueron en el año 81 y precisamente a los 2 años ya se pusieron a trabajar con la gente más pobre para conseguirles una vivienda digna, por medio de su sistema de ayuda mutua que luego os explicaré brevemente. Así, con esta experiencia acumulada de ellos y sobre todo al haber construido más de 1.300 viviendas desde el año 83, pues le permitía afrontar este proyecto todavía con mucho más capacidad. Y el tercer agente que hizo posible este proyecto fue el Gobierno español, precisamente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que fueron los que aportaron los fondos económicos para la compra, sobre todo, de material, ladrillos, etcétera. Y también el pago de los salarios de los técnicos directivos de este proyecto, que fueron ingenieros y arquitectos locales. Nosotros, como arquitectos, participamos dentro de este agente como la ONG española vinculada al proyecto para el asesoramiento y el diseño de las viviendas, así como la realización de campos de trabajo durante el verano para la construcción de Villamadrid. Y 2 aspectos fundamentales en este proyecto de creación de nueva ciudad y que tienen que ver con el asentamiento de la población más desfavorecida. En primer lugar, el impacto de género, es decir, las mejoras de las cualidades de la calidad de vida de las mujeres. En primer lugar, porque a la mujer se le hacía copropietaria de la vivienda junto con su esposo, pero también hubo un porcentaje de madres solteras a las que se les dio una vivienda. Y el segundo aspecto fundamental, por eso se trató de un proyecto integral, es que se tuvo muy en cuenta el tema medioambiental. Como sabéis, Paraguay es uno de los países que más está sufriendo la desertización, de la que hablábamos anteriormente, y sin embargo, dentro de esta política que llevaba el gobierno local, por implicarse en el proyecto, hicieron hincapié en la plantación de más de 5.000 árboles en las 4 fases de la ciudad. Y luego también se realizó una planta especial de decantación de residuos de carácter totalmente respetuoso con el medio ambiente. Aquí veis las fases de la construcción. ¿Y por qué es un proyecto modélico Villamadrid? Y yo realmente, de los proyectos que he podido ejecutar, es de los que más satisfecho estoy. Pues porque se trata sobre todo no solo de un proyecto de construcción, de arquitectura, es sobre todo un proyecto de educación comunitaria y de organización comunitaria. Porque gracias a la experiencia de los salesianos, lo importante es que a través de la construcción de estas viviendas, los individuos se construyen a sí mismos como ciudadanos. Es decir, es un proyecto donde a la vez se les da una formación en líderes, por ejemplo, o se les da en educación o de sanidad. Es una formación completa. Y como os decía, el sistema de ayuda mutua, que es el que venían desarrollando los salesianos, tiene un eslogan muy claro que es: aprende un oficio y construye su casa. Es decir, no solo se le forma a la persona, como os decía antes, en todos los aspectos, sino que también se le da la cualificación técnica para que aprenda un oficio. Y esto es fundamental para el futuro de estas personas. Por eso es un proyecto también modélico, porque supone un proyecto de organización comunitaria. Imaginaros que la gente que se seleccionaba para este proyecto de Villamadrid era gente de las clases más bajas, muchos de ellos analfabetos, de muy alta conflictividad, a los que se les, por sorteo muy riguroso y según cumplían una serie de condiciones,
eran seleccionados para el proyecto, lo cual para ellos era la lotería, porque mucha gente se quedaba fuera del proyecto. Imaginaros gente que se pone a vivir conjuntamente, que tiene que construir las casas de todos. Eso es una bomba de relojería. Por eso fue un proyecto modélico, porque ahí tuvo mucha importancia el trabajo de los agentes sociales, que llegaron a hacer esa verdadera cohesión social entre los individuos. Y en este sentido es a lo que me refería. No solo se trata de construir viviendas, sino de construir ciudadanos. Así se consiguió crear una junta de vecinos con sus propios estatutos. Esta formación de líderes permitió crear a los responsables de los distintos sectores, como era la escuela, el educativo, la sanidad, etcétera, incluso el mantenimiento de las infraestructuras, de forma que, claro, se creaba una nueva ciudad, se creaba un nuevo ayuntamiento. ¿Y cómo era el sistema de construcción? Pues los beneficiarios se desplazaban al terreno. La construcción duraba según las fases, como os decía, fueron 4 fases. Yo pude colaborar en la fase tercera y cuarta. La construcción duraba 18 meses, se les distribuía, se organizaban en cuadrillas, cada cuadrilla tenía 10 personas. Entonces, cada familia se construía su chabola durante el periodo que duraba la construcción de la villa, ¿no?, de la nueva ciudad. Al terminar la construcción de las mismas, ya la chabola tenía que ser desmontada, porque si no, aquello se convertiría pues, en un barrio como el de los que procedían, ¿no? Entonces, como os decía, se organizaban en cuadrillas de 10 personas. En ellas había un capataz, que era el que aportaba el Consejo Nacional de la Vivienda, es decir, la parte gubernamental de Paraguay, y se organizaban por distintos gremios, los que colocaban el ladrillo, los que hacían la masa, los electricistas, incluso había mujeres trabajando. Cada familia se comprometía a aportar un miembro a la cuadrilla y tenían que trabajar al mínimo 22 horas a la semana, o bien lo podían distribuir sobre todo los fines de semana o incluso por las noches, cuando llegaban después de trabajar. El caso es que fue una forma ideal de trabajar, pero sobre todo, como decía, por la experiencia que ya venía acumulada de la forma de trabajo que habían desarrollado ya con los salesianos, ¿no? Y lo más interesante es que todos construían las casas de todos, porque cuando se terminó la vivienda, las distintas fases, estas eran sorteadas, con lo cual era totalmente equitativo. Y bueno, esta es la imagen que puede reflejar el espíritu de esta nueva villa, ¿no? El futuro para estos niños es un futuro esperanzador donde hay posibilidad para la utopía. Y luego, a nivel económico, pues también hay que tener en cuenta que el gran ahorro de estas promociones era el aporte de la mano de obra de los beneficiarios, puesto que se estaban construyendo por aquel entonces otras promociones de carácter privado, donde una vivienda de estas características venía a costar unos $16.000. Eran viviendas de 52 metros construidos. Sin embargo, con este sistema de ayuda mutua se conseguían reducir y costaban únicamente $6.500. Aún así, a los beneficiarios, sabiendo que venían sin recursos económicos, se les daban préstamos y facilidades económicas para poderlo financiar. Es decir, se les posibilitó a estas personas algo que en su país sería imposible, dotarles de una vivienda, ¿no? Y sobre todo, dotarles de un futuro más esperanzador, porque se construían a sí mismos como ciudadanos. Y bueno, ya a modo de conclusión, un poco quería hacer hincapié sobre todo en 2 aspectos fundamentales. Por un lado, el de la participación ciudadana, respecto al reto que se nos avecina en la construcción de las ciudades del futuro. El diseño y el desarrollo de las ciudades ya no es, sobre todo el diseño, ya no es solo compromiso de los políticos, de los promotores y responsabilidad de los arquitectos. Ahora han entrado en juego muchos agentes, desde sociólogos, economistas, multitud de sectores, ¿no?
Se necesitan soluciones interdisciplinares. Es algo ya muy complejo. Por eso, en este sentido, la aportación ciudadana es muy importante. Aquí veis, por ejemplo, otra de las ciudades que hizo Louis Kahn en los años 60, como os venía diciendo antes, son ciudades creadas por los grandes maestros arquitectos, o la anterior, la de Chandigarh, donde el arquitecto era, junto con el político, era el gran rey de la planificación urbanística, ¿no? Hacía y deshacía. Hoy en día han entrado en juego mucho más agentes. Es mucho más complejo la vida en las ciudades y, sobre todo, la gestión de las ciudades. Por eso se necesitan soluciones globales que articulen todos estos agentes implicados, ¿no? Y en este sentido es fundamental la participación de cada ciudadano. Aquí simplemente os vengo a presentar la campaña que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Madrid para hacer una ciudad más sostenible, más habitable. Es un portal de Internet donde cada ciudadano hace su planteamiento de mejora de la ciudad y, según el número de votos, va adquiriendo distintos posicionamientos, de forma que llega a constituirse en un aspecto para plantearse a nivel de gobierno local, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta participación ciudadana, porque es la forma de construir la mejor ciudad, la que queramos en el futuro, ¿no? Pero luego, yo creo que es también fundamental, y esto conecta con la llamada del Papa en su encíclica Laudato Si, a que tenemos cada uno el compromiso por nuestra parte de hacer una ciudad más habitable. En este panorama un poco que quizás os he podido dar, pero que es real, es bastante desalentador, complejo, puede llegar un momento en que tiremos la toalla y digamos, pues no se puede hacer nada. Y sin embargo, yo creo que es el gran reto, el de cada ciudadano, el de que podamos hacer pequeños gestos, ¿no? Diríamos, desde reciclar el vidrio, recoger un papel de la calle, ir al trabajo andando o en bicicleta. Son pequeños gestos que hacen que nuestra ciudad sea más habitable, porque en definitiva los pequeños gestos son los que realmente generan el cambio, ¿no? Son los poderosos. Y nada mejor que concluir con una frase de Mahatma Gandhi que dice: "Be the change you want to see in the world". Haz el cambio que tú quieras ver verdaderamente en el mundo, ¿no? Nada más. No sé si hay alguna pregunta, que siempre